El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en Él que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. La pregunta de esta noche, niños y niñas, de verdad es difícil. Pero ustedes agarran lo que puedan. Luego sería bueno que le pregunten al papá, a la mamá, a los hermanos, hermanas más grandes. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es la fe pensada? Imagine qué difícil. La fe pensada. Hasta ahora nosotros hemos vivido de una fe transmitida, que está bien. Sin embargo, el mundo se está volviendo de manera tan compleja que ya esa fe transmitida ya no basta. Casi pasa de largo. En la juventud, sobre todo en Europa, aquí empieza también, pero sobre todo en Europa, el abuelo, la abuela creían en esto, el papá, la mamá. Pasa de largo, ni lo oyen. No digo que sea culpa de estos jóvenes, todo culpa de estos jóvenes. La realidad es que estamos en un mundo complejo, donde hay un montón de llamados, de cosas que nos llaman, los medios de comunicación,
Son demasiados. Y eso no se puede evitar. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos seguir sabiendo por qué estamos en el mundo, a dónde vamos, cómo tenemos que caminar, qué tipo de mundo queremos construir. Porque eso ni modo. Esas son preguntas que no se pueden evitar. Y si la evitas, te pierdes completamente en el laberinto de la vida. Te pierdes continuamente, completamente. Pero perderse significa que llegas a pasar la vida y llegas a 80 años y no sabes por qué estás allí. Y no sabes qué hacer, porque nunca la aprendiste. Yo digo que eso es bien feo. Entonces, mejor afrontar lo que hay que afrontar. Máxime que es bueno, es bonito. Saber la verdad es bonito. Y tratar de vivir esa verdad es bonito porque nos sentimos fuertes, nos sentimos sólidos, sentimos que tenemos sentido. Sin embargo, la fe transmitida ya pasa de largo. Por eso es necesaria la fe pensada. Jóvenes, muchachos, muchachas, tienen que aprender a pensar la fe, a pensar y a reflexionar, a pensar la fe. Porque entre fe y razón no hay contradicción, como nos han enseñado lamentablemente. En el pasado nos enseñaban que no, esto se cree, eso no es que se razona, eso hay que creerlo. O lo crees o no. No es cierto, eso está, bueno, hoy lo entendemos que está equivocado. Lo del pasado hacían lo que podían. No estamos aquí para decir qué tonto, qué ignorantes. No, era otra época. Dentro de 100 años dirán de nosotros lo mismo. Fíjate, eso que aquí pensaban. Y no porque van para atrás, sino porque van por adelante, porque el Espíritu Santo lleva adelante. La humanidad va adelante. El Espíritu Santo acompaña a descubrir nuevos horizontes que se juntan con los antiguos. Pero estamos en los nuevos horizontes. No lo podemos evitar. Si no, nos perdemos en el laberinto y nos quedamos tirados. La fe pensada. 3 grados de fe. Creer que Dios existe. Creer en lo que dice Dios. Ponerse en sus manos amorosas y decirle, yo voy a hacer todo lo que tú me dices, Señor. Esta es la fe. Sí, uno puede decir, Señor, me pongo en tus manos amorosas, pero si nos abre los primeros 2, si no está seguro en los primeros 2, la existencia de Dios, con todo lo que Él dijo, si no estoy seguro de eso, ¿qué me voy a meter? ¿Dónde me voy a meter? ¿En qué manos me voy a meter? Entonces se trata de estudiar. Se trata de estudiar, muchachos, muchachas. Se trata de razonar. Tenemos la lógica. Se trata de leer. Se trata de dialogar con gente que pueda dar luces. Una fe pensada es la que hoy nos hace salir del lodo, del marasmo. Una fe pensada. Entonces,
Las dos lecturas de hoy pueden ser un ejemplo. Por eso hemos tocado este tema de la fe pensada, porque según al menos yo trataré de que sea siempre así, una fe pensada. Entre fe y razón no hay contradicción, dice San Juan Pablo II. Hay colaboración. Y para llegar a creer, tienes que razonar, porque tú vas a creer a algo creíble. Y la razón te dice si es creíble o no. Tú vas a creer algo creíble. Eso es la verdadera fe. Dice San Pedro, sea racional el obsequio de ustedes. Sea racional. Si no, ¿qué acto sería el mío si no es racional? No es un acto humano. Es una cuestión mecánica. Tiene que ser acto humano, donde entra la razón, la voluntad y el corazón. Hay que razonar. Por eso hay que estudiar, leer, escuchar. Hoy hay tantos medios. Los dos ejemplos de hoy, la primera lectura, el pueblo en el desierto tiene hambre de carne y de repente un montón de codornices que están allá en el suelo, tiradas. Y los hebreos que la pueden aguantar, agarrar cuanto quiere y que coman carne cuantas quiere. ¿Qué pasó? Un milagro. ¿Qué milagro? Son codornices, son buenas para comer. ¿Qué milagro? Es un milagro según la circunstancia. Así se llama. Hay milagros según la sustancia. Cuando te se rompe una pierna de manera imposible de recuperar, los médicos dicen que ya no hay nada que hacer y tú recuperas la pierna después de una oración especial. Ese es un milagro según la sustancia. Una pierna rota no se puede recuperar así. Significa una intervención muy especial. Un milagro según la sustancia. Es la sustancia que cambia. De un elemento roto sale un elemento sano, sanado. Milagro según la sustancia. Todo el mundo nos damos cuenta, agradecemos al Señor. Son los milagros que la Iglesia exige que hagan los santos para poderlo programar santos. Milagro visible, la sustancia. Pero hay también milagro según la circunstancia. Que la circunstancia se conoce. Las codornices continuamente, ¿qué pasaba? Que las codornices venían de pasar el Mar Rojo y ellas no pueden volar mucho. Llegaban cansadísimas y cuando llegaban se tiraban en el desierto y se podían agarrar fácilmente. Dice, ¿esto qué milagro es? Esto es natural. Sí, pero ha sucedido eso justo cuando el pueblo tenía hambre de carne. Entonces alguien tomó carta en el asunto. Un milagro, según la circunstancia. Dios hace que las circunstancias se coordinen para responder a la necesidad de la gente que pide. Esto es importante porque nosotros vivimos de milagros según las circunstancias. Todos decimos, ¿por qué antes sucedía milagro y ahora no? Los milagros según la sustancia siguen sucediendo, pero los milagros según la circunstancia, o sea, Dios que interviene y coordina todo, cosas naturales que responden a lo que tú necesitas y pides,
Esto sucede continuamente. Nosotros vivimos de eso. Pero esto, si uno no lee, no estudia, no pregunta, no es un pensamiento, no es un estudio, no es una fe, no es la fe pensada. Y entonces pasa de largo, ni cae en la cuenta. La importancia de la fe pensada, ¿verdad? Y naturalmente el Evangelio. Yo soy el pan de vida. ¿Qué significa eso? Que me lleva a ser partícipe de la divina naturaleza. Entonces, vivir de eso, vivir con eso, buscar eso, es lo esencial de la vida del ser humano, porque a eso estamos creados, para eso somos creados, para llegar a ser partícipe de la divina naturaleza. Entonces, si uno sabe, la comunión le da una importancia. Ustedes ya se la dan bastante, pero yo estoy hablando sobre todo a los jóvenes. Hay que profundizar, muchachos, muchachas, la fe pensada. Entonces, hecha propia la fe, no simplemente del abuelo, de la abuela. Según lo que dice él, hagamos lo que dice él. Dile que la niña quiere hacer la comunión. Dile que hable con el cura a ver cuándo hay que hacerla. Y el papá y la mamá joven no les importa nada casi. No. Toma parte en el asunto. Razona. Decide razonando que tu movimiento sea un movimiento racional, ¿verdad? La fe pensada. Hoy es necesaria. En el pasado un poco menos, era otra situación, pero hoy es necesaria. Si no, los elementos que tenemos alrededor nos distraen de manera tal que podemos pasar la vida sin nunca detenernos sobre eso y por lo tanto sin nunca tener la fe. Eso de ir a la misa porque me ha invitado el compañero que se le murió el papá y estoy allí en la puerta a ver, esa no es fe. Eso no hace parte de la fe. Esa es buena educación, que acepta lo que te invita el compañero, qué cosa buena, pero no es fe. La fe es una fe pensada, hecha propia y luego, por supuesto, puede ser fe vivida.